Hola a todos, en Moana 2 vemos como el océano vuelve a llamar a Moana para una nueva aventura, y si hay un objeto que simboliza esa conexión es su icónico colgante. Bien, pues hoy te guiaré paso a paso para crear dos versiones increíbles, una rápida y sencilla y la otra 100% casera para los más aventureros. El primer desafío como buena buscadora de tesoros es encontrar la piedra perfecta. Busqué incansablemente, pero las piedras comunes no tenían ese diseño especial y la forma ovalada tan característica. Pero no nos rendiremos, al final encontré dos soluciones, un cristal ovalado con un estampado casi idéntico o la posibilidad de crear nuestra propia base desde cero usando esta lámina como estampado. Así que te enseñaré las dos opciones para que tú puedas elegir tu favorita. Empecemos con la versión rápida. Necesitaremos dos cristales como estos. Voy a aprovechar para pintar por la parte de atrás el contorno en color azul para que así no se vea ese borde blanco, y vamos a pegar los dos cristales por la parte plana. Asegúrate de que queden bien centrados. Este será el corazón de nuestro colgante. Ahora la magia de los detalles. Con porcelana fría de secado al aire crearemos los adornos superiores del colgante. Primero intenté darle un poquito de textura a esta porcelana utilizando un trocito de espuma, pero después vi que no era suficiente, así que utilicé este trocito de tela que tenía este relieve para darle aún más textura. Después simplemente recorté el diseño del colgante. Por cierto, si tú no tienes porcelana fría, recuerda que en el canal hemos hecho dos recetas diferentes, así que te dejaré el enlace a esas dos recetas en la descripción del vídeo para que puedas hacer tu propia porcelana fría casera. Y ahora con una pelotita de aluminio voy a ir dándole aún más textura a esta parte. Seguimos con el diseño del colgante. Imagina las olas del mar esculpiéndose en una piedra. Con paciencia y delicadeza da forma a pequeñas espirales y curvas. Y si te equivocas, no te preocupes, aplasta de nuevo la porcelana en ese trocito y haz de nuevo el diseño. Dejaremos secar esta porcelana durante toda la noche y al día siguiente voy a ponerle un trocito de plástico a estos cristales. Volvemos a colocar de nuevo la porcelana que ya está seca y ahora con un pincel y pintura acrílica en color gris vamos a darle una primera capa. Después vamos a aplastar un poquito más de porcelana y se lo colocamos por la parte de atrás. Lo vamos a integrar muy bien con la otra mitad que teníamos ya seca. Y de nuevo le vamos a volver a dar un poquito de textura. Cuando esto se haya secado por completo, podemos volver a pintar esta nueva parte en color gris. Ahora con una esponjita mojada en color acrílico gris más claro, vamos a ir dándole pequeños toquecitos. Así le vamos a dar un aspecto mucho más realista para que destaquen todos esos detalles. Una vez que lo tengamos pintado por delante y por detrás, ahora podemos quitar el plástico protector y le colocamos un ganchito por la parte de arriba para que podamos colgarlo. Y voilà, nuestra primera versión está lista. Mira cómo brilla, es un colgante hermoso y fácil de hacer. Ahora para los verdaderos aventureros crearemos un colgante completamente casero. Usaremos goma eva o foamy para la base. Y con mucho cuidado y la ayuda de una plancha daremos forma ovalada a esta goma eva.
Después pegaremos el papel con el estampado haciendo pequeños cortes para que se adapte a la forma. Y para proteger nuestro colgante y darle un brillo mágico puedes utilizar cualquiera de estas opciones. En mi caso decidí aplicar resina para que quede súper brillante y también más duro. Este paso es crucial para un acabado profesional y duradero. Y para darle esa textura rugosa crearemos nuestra propia pasta mágica con papel higiénico y pegamento escolar. Mezclaremos bien estos dos materiales para crear una pasta manejable. Si veis que queda demasiado pegajoso y líquido, le ponemos un poquito más de papel y si es al contrario, le pondremos un poquito más de pegamento. Aplicaremos esta pasta sobre la base creando las mismas formas que en la versión anterior. Le vuelvo a dar un poquito de textura utilizando la pelotita de papel de aluminio y este truco le dará un aspecto rugoso y realista que te encantará. Lo que más me gusta de esta masa es que es súper fácil hacer todos los diseños. Una vez seca esta masa, llega el momento de la pintura. Utilizaremos de nuevo pintura acrílica en color gris oscuro para darle ese tono pétreo. Una vez que tengamos esto, vamos a hacer también la parte de atrás y de nuevo lo pintamos en color gris. Ahora nos faltaría la parte de atrás de nuestro colgante, así que lo voy a quitar del plástico protector. Voy a calcar el contorno de esta pieza sobre el mismo papel estampado. Y se lo podéis pegar directamente por la parte de atrás o también lo podéis endurecer con un poquito de resina o lo que vosotros tengáis por casa. Ahora ya tenemos las dos partes. Antes de pegarlo, simplemente vamos a rellenar todo este agujero para que quede mucho más resistente y ahora sí, acabamos de pegar las dos piezas. Como la pintura acrílica ya se ha secado, toca darle ese color más clarito por la parte de encima. Dejamos que todo se seque y le volvemos a colocar un ganchito por la parte de arriba. Finalmente crearemos el collar con alambre fino y una cuerda de yute natural. El alambre es simplemente para que puedas darle la forma que tú quieras al colgante. Como ves, aquí ya tengo la mitad del colgante hecho, así que te voy a enseñar cómo hacer la otra mitad y lo único que tienes que hacer es replicar lo mismo en las dos partes de forma simétrica. También necesitaremos unas perlitas en color blanco, unas más pequeñas y otras más grandes, y después tienes que ir pegando la cuerda y las perlitas de esta forma. La cuerda la puedes pegar con un poquito de pegamento instantáneo o con pegamento escolar.
cierto, si tú no tienes cuerda de yute natural, no pasa nada porque puedes utilizar cualquier tipo de lana fina que tenga este color beige. De todas formas, no te preocupes porque en la descripción del vídeo te voy a dejar una lista con todos los materiales que yo he utilizado en este vídeo. Primero vamos a ir haciendo la base de nuestro colgante utilizando la cuerda y las perlitas, y ya después con trocitos más cortos de cuerda vamos a ir pegándoselo para crear todos esos detalles que tiene. Después toca hacerle estos detalles que sobresalen y lo único que tenemos que hacer es utilizar una cuerda o lana muy finita y vamos a ir haciendo nudos uno encima del otro hasta tener la longitud que nosotros queramos. Simplemente cuenta cuántos nudos vas haciendo y después haz exactamente los mismos nudos en todos los palitos. Recortamos lo que sobra y ahora con un mechero y con mucho cuidado vamos a quemar toda la parte de la punta. De esta forma la lana se va pegando y no se nos va a deshacer. Y ahora ya toca poner el colgante que vosotros hayáis elegido hacer. Listo, ya tenemos dos formas maravillosas de llevar con nosotros la magia de Moana. Ya sea la versión rápida o la 100% casera, cada uno lleva un pedacito de tu corazón. Gracias por acompañarme en este viaje creativo. Espero que este colgante te recuerde siempre la conexión que tienes con la naturaleza y la fuerza que reside en ti. Nos vemos en la próxima aventura.